Bienvenidos a la lección número 21. Hoy vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo. Así que este es el momento para que puedan ir por sus Biblias, para que puedan ponerse cómodos y acompañarnos. Los invitamos a quedarse porque la palabra de Dios siempre es pertinente para nuestra necesidad. Dios siempre la aplica según nuestra necesidad, así que no te lo pierdas y quédate con nosotros. Cuando estaba en la primaria, por alguna razón, por algún defecto de carácter obviamente, no podía hacer ninguna tarea solo. Y siempre me ayudaban alguno de mis papás. Y por ejemplo, si iba a hacer alguna tarea de matemáticas, la idea era que me explicaran cómo hacer el primer problema y que el resto de los problemas los hiciera yo solo. Pero siempre me pasaba lo mismo. Al momento de tener que enfrentarme yo solo a mi tarea, siempre me bloqueaba, me distraía y no podía hacer la tarea, solo me daba inseguridad. Creía que siempre estaba en lo incorrecto y que simplemente yo no sabía cómo hacer las respuestas y ni siquiera lo intentaba. Muchas veces seguía preguntándole a mis papás sobre los problemas y poco a poco los iba ahí manejando y manipulando hasta que sin darse cuenta ellos terminaban haciendo la tarea por mí. Entre algunas y otras preguntas que hacía terminaban respondiéndome todas mis dudas y se vuelve muy cómodo no tener que enfrentarse a las cosas solos. Obviamente me daba un poco de inseguridad hacerlo por mí mismo y me sentía más seguro que alguien mayor o alguien con más experiencia me ayudara. Y lo que quiero resaltar con este pequeño ejemplo es esa dependencia de tener un maestro o alguien que te ayude, alguien que nos guíe, alguien que nos dé las respuestas, porque se vuelve muy cómodo tener esa ayuda, se vuelve muy cómodo no tener que enfrentarnos a las situaciones de la vida y tener que resolverlas por nosotros mismos. Se vuelve muy cómodo estar en un ambiente controlado donde hay muy poco margen para el error. Es cómodo estar en situaciones donde sabemos que las cosas van a salir bien. A todos nos gusta trabajar con equipos o con gente con la cual sabemos que las cosas van a salir bien, que todo va a salir de acuerdo al plan. Se vuelve cómodo el poder hacer las cosas con alguien más, tener un maestro, un mentor que nos ayude y nos enseñe cómo hacer las cosas. Ahora quiero que se imaginen un poco a los discípulos de Jesús. Ellos experimentaron el contacto físico y real con Dios mismo. Jesús estaba con ellos estaban experimentando de forma física y palpable a Dios. Ellos experimentaron la sabiduría de Dios con todas sus dudas y problemas. Cualquier duda, problema o pregunta que tuvieran, tenían delante de ellos a la persona o al Dios, al Todopoderoso, al Todo Sabio, y obviamente iba a responder bien cada una de sus preguntas y cada una de sus dudas y cada uno de sus problemas existenciales. Ellos también experimentaron el poder de Dios para hacer milagros y traer sanidad en medio de todos los milagros y todas las cosas que hizo Jesús. Ellos también experimentaban y seguían a un Jesús que tenía poder para perdonar los pecados. Imagínense, estaban en un ambiente totalmente controlado, es decir, no había nadie más alto que Jesús, no había nadie más alto que los pudiera juzgar, y por lo tanto no había nadie más pertinente que para perdonar. Era cómodo para ellos estar delante de Jesús, sabiendo la persona que era y que los aceptaba, que estaba trabajando en sus vidas y que Él era el que tenía el poder para perdonar pecados. Ellos también experimentaron de primera mano la provisión milagrosa de Dios. Experimentaron la paz y la seguridad de estar con Dios, de estar con Cristo. Experimentaron la tranquilidad de seguir a un líder perfecto que los guiaba día a día a hacer lo que había que hacer. Es decir, seguían un líder que podían seguirlo ciegamente porque sabían que él no se iba a equivocar. Los discípulos seguían la agenda de un líder perfecto y se volvía muy cómodo poder seguirlo, y se volvía cómodo, pero al mismo tiempo se volvía algo muy tranquilizante poder saber que Jesús no se iba a equivocar y que cualquier cosa que Él pidiera la podíamos hacer con todo porque Él no se iba a equivocar. Estaban siguiendo la agenda de un líder
perfecto. Si Él decía que era tiempo de escuchar enseñanzas, lo hacían. Si era tiempo de viajar, viajaban. Si era tiempo de ir a predicar a puerta por puerta, predicaban. Si era tiempo de ir a resucitar a Lázaro, un amigo de Jesús que se había muerto, iban. Era algo maravilloso y era un gran deleite para ellos pasar tiempo con Jesús y seguirlo, porque sabían que al seguirlo estaban siguiendo propósito. Había propósito y satisfacción en seguir cada uno de los pasos de Jesús y acompañarlo en medio de su ministerio y serle de ayuda y serle útil y aprender y estar con Él. Era de gran deleite y satisfacción para ellos. No se estaban equivocando para nada en seguir a Jesús en cada uno de los pasos que Él daba. Los discípulos vivían en este entorno totalmente controlado por la presencia física de Dios en medio de ellos. Era un entorno donde se sentían completos, se sentían seguros y no tenían miedo al futuro, pues estaban con el Dios Todopoderoso, el que lo sabe todo, el que lo conoce todo. Estaban conviviendo y viviendo de la mano del Rey y Dueño del universo. Así que no había ningún temor, todo había seguridad en seguir a Jesús como Mesías, como su Salvador y como el líder, el Señor de sus vidas. Y en varias ocasiones Jesús les dijo a sus discípulos que los iba a abandonar. No que los iba a abandonar, sino más bien les dijo a sus discípulos que era necesario que Él muriera y que regresara al Padre. En varias ocasiones Jesús les dijo esto a sus discípulos y obviamente ellos se sintieron tristes, se sintieron angustiados. Vamos a leer Mateo 17, versículos 22 y 23. Y es una de estas ocasiones en las que Jesús le dice a sus discípulos que era necesario que Él fuera a la cruz y regresara con el Padre. Dice, cuando ellos estaban en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Al oír esto, ellos se entristecieron mucho. Este acontecimiento lo vimos en nuestra lección anterior, la muerte y la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Pero Jesús ya les había anticipado que esto iba a ocurrir. Y obviamente cada vez que Jesús les decía esto, para ellos era una gran tristeza y no era para menos. Estaban disfrutando de la presencia misma de Dios, estaban disfrutando de la vida porque estaba Dios con ellos. Así que se volvía algo muy triste escuchar que su Salvador, que su amigo, que Dios mismo se iba a ir y que ya no iba a estar entre ellos. Y ellos se angustiaban mucho al saber que iban a perder lo más valioso que podían tener, la presencia perfecta y suficiente de Dios entre ellos, la presencia suficiente de Cristo entre ellos. Ellos no querían perder todo lo magnífico que significaba vivir la vida con Dios. Se pueden imaginar cómo era para ellos lo sorprendente y lo magnífico que era estar con Jesús día a día, escuchar sus enseñanzas y dormir en el mismo lugar que Él, despertar y desayunar con Él y estar experimentando y disfrutando de su sabiduría, de la paz, de todo lo que significa Dios. Claro que cada vez que escuchaban que Jesús iba a morir y que se iba a regresar al Padre, pues ellos se angustiaban y no era para menos. Y Jesús no vino a este mundo para luego dejarnos solos y desamparados. Claro que se iba a ir, pero no es su propósito dejarnos solos y desamparados. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y si la vida en abundancia es estar con Él y disfrutar de su presencia, así como los discípulos lo estaban haciendo en ese momento, entonces, ¿cómo se logra vivir vida en abundancia? Si ya dijimos que la vida en abundancia es estar con Él y disfrutar de Él, pero entonces Jesús se iba a ir, ¿cómo logro vida en abundancia? ¿Acaso voy a lograr esta vida en abundancia hasta que muera y esté en la presencia de Cristo, hasta que esté en la presencia de Dios? Y esa es una pregunta pues muy legítima y los discípulos se lo hacían. O sea, ¿voy a dejar de disfrutar de la presencia de Cristo en mi vida hasta que muera y vuelva y vaya con Él? Pero hay una buena noticia. La palabra de Dios siempre trae noticias buenas para nosotros, para los que hemos creído en Jesús. Vamos a leer Juan 14, del 15 al
al 19 y luego vamos a saltar al 26. Vamos a leer de la Reina Valera contemporánea y como es costumbre los versículos van a aparecer aquí en la pantalla. Versículo 15 comienza diciendo: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejará huérfanos, vendrá a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, y porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y saltamos al versículo 26, porque quiero que veamos aquí que esta palabra consolador y espíritu de verdad se refieren al Espíritu Santo. Dice: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, al que el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Con estos versículos quiero que estudiemos un poco sobre el Espíritu Santo. Y el primer encabezado que vamos a ver es: el Espíritu Santo vive solo en los creyentes. Versículo 15, una vez más, dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. La confirmación de que una persona ama a Dios y dice conocer a Jesús y dice que ha creído en Jesús como el Hijo de Dios y su Salvador personal es que obedece sus mandamientos. Se satisface en obedecer la palabra de Dios. Una persona que dice amar a Dios es aquella que obedece la palabra de Dios, aquella que obedece sus mandamientos. Esa es la prueba de que realmente ama a Dios. Muchas personas pueden decir que aman a Dios y que conocen a Dios, pero si no buscan satisfacerse obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo lo que Él dice en su palabra, esta persona está mintiendo y realmente no ama a Dios. Como dice el versículo: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Por lo tanto, el que obedece sus mandamientos quiere decir que lo ama. Ahí mismo en Juan 14, un poquito más abajo, en versículo 23, dice: Jesús le respondió, son palabras de Jesús, dice: el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y con Él nos quedaremos a vivir. Lo pueden ver una vez más, dice: el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y con Él nos quedaremos a vivir. Es decir, la presencia de Dios vive en aquellos que aman al Padre, y aquellos que aman son aquellos que obedecen. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 dice: con esto podemos saber que lo conocemos, si obedecemos sus mandamientos. Una persona que dice conocer a Dios, pero no obedece sus mandamientos, una vez más, está mintiendo. No le interesa obedecer, no le interesa amar a Dios, no le interesa obedecer a Dios. Así que una persona que obedece sus mandamientos son aquellas personas que lo conocen. Con esto ya vemos que el amor a Dios está íntimamente ligado con nuestra obediencia a su palabra, que a su vez está íntimamente ligado con el Espíritu Santo viviendo en los que hemos creído en Jesús. Así que una cosa lleva a la otra. Eso nos lleva a otra de las funciones del Espíritu Santo, que es: el Espíritu Santo es mi ayuda para siempre. Vamos a leer una vez más versículos del 15 al 18. Dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Claro que está diciendo que permanece con ustedes porque estaba ahí la presencia de Dios mismo. Estaba también ahí Cristo con ellos, Dios mismo con ellos. Pero dice que muy pronto estará en ustedes. Es decir, no solamente va a estar con ustedes, sino que va a estar dentro de ustedes. Versículo 18 dice: no los dejará huérfanos, vendrá a ustedes. Jesús le está prometiendo a sus discípulos que no los iba a dejar solos. No era su propósito venir a este mundo, morir y que disfrutáramos de la presencia de Él mientras estaba aquí físicamente y después irse y no volver a verlo hasta que muramos. No era su propósito, no es su plan. Él no quería dejarnos solos ni desamparados en este mundo. Él le está prometiendo aquí a sus discípulos que no se iban a quedar sin su presencia. Y entonces aquí está la buena noticia de Dios. ¿Cómo es que si Jesús no iba a estar ya con nosotros, cómo es que no nos iba a dejar sin Él?
Si Él ya no está físicamente aquí, Jesús, ¿cómo Él cumple esto que está diciendo de no dejarnos sin Él? Y lo que está haciendo aquí Jesús es prometer a todos los creyentes que le aman que van a experimentar la presencia de este Consolador para siempre. Dios prometió a sus hijos estar con ellos siempre. Esa es la promesa que está haciendo aquí Dios. Y el cumplimiento de esta promesa lo vemos en Hechos capítulo 2. Vemos cómo Dios cumple esta promesa de derramar su presencia, de derramar el Espíritu Santo sobre todos aquellos que lo aman, sobre todos aquellos que han creído en Él. Una vez más dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador. Y fijémonos bien esta palabra dará. Esta palabra me lleva a recordar versículos como Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Es decir, Dios el Padre ya dio a Jesús y ahora nos va a dar algo más. Por eso dice, y Él les dará otro Consolador. Ahora nos va a dar algo más. ¿Por qué nos va a dar algo más? Porque nos vamos a quedar sin Jesús físicamente en la tierra. Dios el Padre nos va a dar otro Consolador, lo cual quiere decir que ya nos dio un primer Consolador, que es Jesús. Y otra vez recordamos que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Nos estaba dando este Consolador y dice que ahora nos va a dar otro Consolador. Es decir, no nada más nos dio a Jesús, sino que nos va a dar algo más. Nos va a dar otro Consolador. Lo cual quiere decir que, como decía ahorita, ya nos dio un Consolador, un primer Consolador. Ahora nos va a dar otro. Lo que tenemos aquí es a Dios el Padre enviando a Jesús a morir para después regresar con el Padre y juntos enviar al Espíritu Santo para que se quede a vivir y ayudar a aquellos por los cuales Cristo murió. Jesús en este momento estaba prometiendo darnos otro Consolador, estaba prometiendo darnos otro igual a Él. Y no hay nada que sea igual que Él, que Dios mismo. Entonces, el Espíritu Santo es Dios mismo. Y Jesús estaba prometiendo rogarle al Padre darnos otro igual que Él. Es decir, el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y una vez más, como decía ahorita, Dios el Padre envió a Jesús a morir por nosotros. No fue el Padre quien murió. Dios el Padre envió a Cristo a morir, a Dios el Hijo a morir, para que luego Cristo fuera resucitado, regresara a Dios el Padre y juntos enviaran al Espíritu Santo para que se quedara a ser morada en nosotros, para que se quedara a vivir en nosotros, ya no nada más entre nosotros, sino dentro, en nosotros, y ayudar a aquellos por los cuales Cristo murió, ayudar a aquellos que han depositado su fe en Jesucristo. Primera de Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Un versículo más que nos confirma que tanto el Padre como el Verbo, que se está refiriendo a Jesucristo, a Dios el Hijo, y el Espíritu Santo son 3 en uno. Y cada uno tiene, por así decirlo, su función dentro del plan de salvación. Como les decía ahorita, Dios el Padre envía al Hijo a morir. No es al revés, no es el Espíritu Santo enviando a Dios el Padre a morir. Aunque los 3 son uno y son Dios al mismo tiempo, cada uno de ellos tiene una diferente función dentro del plan de salvación, dentro del propósito de Dios al salvarnos, al reconciliarnos y al transformarnos. Cada uno tiene un diferente rol. Dios el Padre envía al Hijo, el Hijo muere, resucita, regresa a Dios el Padre y juntos envían al Espíritu Santo, envían al Consolador. Que esta palabra en griego es parakletos, que quiere decir llamado al lado de uno o en ayuda de uno. Si has creído en Jesús, el Espíritu Santo vive en ti, el Consolador vive en ti, el parakletos, el que está a tu lado, el que está listo en tu ayuda, el que está listo para ser tu ayudador. Y no sé quién necesite escuchar o recordar esto hoy, pero déjame decirte que no estás solo. El Espíritu Santo está a tu lado, listo para ayudarte. No sé cuál sea tu necesidad hoy, no sé por qué estés pasando, pero sí te puedo decir con toda seguridad que es el Espíritu Santo el que está
en ti. Es Dios mismo el que está en ti y no estás solo. Y el Espíritu Santo es Dios mismo, y entonces es suficiente para cualquiera que sea tu necesidad. Y así como Jesús es suficiente o era suficiente para los discípulos cuando estaba con ellos, en medio de ellos, entonces ahora el Espíritu Santo, al ser también Dios, es suficiente para nosotros. Y quiero recordarte esto, que no estás solo. No pierdas la esperanza, no pierdas la fe, no pierdas el ánimo. El Espíritu Santo es tu ayudador. El Espíritu Santo está contigo y no te va a dejar. Y esta es una gran promesa. Esto es algo increíble para todos nosotros, para todos los que hemos creído en Jesús, porque esto nos lleva a descansar sabiendo que la misma presencia de Dios está con nosotros. Es el Paracletos, es el Consolador, está a nuestro lado, está listo para ayudarnos. Y esta es una de las muchas funciones o tareas que cumple el Espíritu Santo. Él es el consejero admirable, Él es el Dios fuerte, Él es el Padre eterno y es el príncipe de paz. Él está contigo hoy, listo para ayudarte sin importar cuál sea tu necesidad. Y no sé cómo esto traiga ánimo y no sé cómo esto refresque hoy específicamente tu alma o tu vida, pero te animo a que vuelvas a confiar y a que vuelvas a descansar y a recordar que la presencia de Dios está contigo y nunca te va a dejar desamparado, nunca te va a dejar solo, va a ir contigo a donde quiera que vayas. Así que puedes utilizar esta verdad, recordarla, animarte y recargar fuerzas y recargar pilas en medio de cualquier cosa que estés experimentando, cualquier temor o cualquier dificultad que estés pasando. Dios nos ama tanto que su plan nunca fue dejarnos desamparados sin su presencia. Esto es increíble, saber que Dios, que no era el plan de Dios dejarnos sin su poder en nosotros, sin su presencia. Y por último me gustaría mencionar una lista de las funciones del Espíritu Santo. Y creo que a veces nos falta hablar o aprender más sobre Dios, el Espíritu Santo. Y esta lista me recuerda todas las funciones y todas las tareas que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue obrando en medio de nosotros. El Espíritu Santo sigue obrando en nosotros. Voy a leer esta lista, son 26 cosas. El Espíritu Santo es el que adopta, el Espíritu Santo es el que bautiza, el Espíritu Santo da testimonio de que hemos creído, es el Espíritu Santo el que llama al servicio o al ministerio o a entregar nuestra vida a Dios, es el que nos convence, nos empodera, nos llena. El Espíritu Santo es el que garantiza que un día vamos a ver a Jesús, es una garantía de que un día vamos a estar con Dios cara a cara por la eternidad. El Espíritu Santo nos guarda de caer. Es el Espíritu Santo el que nos guarda de no dar la vuelta y darle la espalda a Dios. El Espíritu Santo consuela, ilumina, mora en los creyentes, intercede por nosotros, nos guía, proporciona carácter espiritual. El Espíritu Santo nos regenera, nos recuerda la palabra. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el poder que resucitó a Dios entre los muertos, y eso lo vemos ahí en Romanos 1. El Espíritu Santo revela la verdad. El Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo también nos sella. Es un sello de que somos propiedad de Dios y que nadie nos puede arrebatar de su mano, de que no le pertenecemos ni al mundo ni a Satanás, le pertenecemos a Dios y Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Es un sello en nuestras vidas de que le pertenecemos a Él y nadie nos puede borrar ese sello. El Espíritu Santo es el que nos envía, nos impulsa a predicar, a enseñar. El Espíritu Santo nos fortalece, nos enseña y el Espíritu Santo produce fruto. Y por último, para concluir, me gustaría hablar un poquito sobre esto de produce fruto. El Espíritu Santo deposita en nosotros el carácter de Cristo. El fruto que produce en nosotros el Espíritu Santo es parecernos cada vez más a Cristo. Esa es otra de las funciones. El Espíritu Santo es el que se encarga de depositar, por medio de este fruto, es el que se encarga de depositar el carácter de Dios en nosotros. Y eso lo leemos en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y este es un carácter perfecto, es el carácter de Cristo siendo moldeado en nosotros por medio del poder del Espíritu Santo. Y aunque éramos personas que no tenían ninguna virtud delante de Dios, no teníamos ninguna característica o ningún fruto que nos hiciera dignos de recibir el amor de Dios, no había nada amable en nosotros, no había ni una razón por la cual Dios debía amarnos, no había ningún fruto digno por el cual Dios debía amarnos. Pero por su pura voluntad, Él decidió amarnos y transformarnos cada día. Por medio del poder del Espíritu Santo, nos transforma cada vez en hijos más parecidos a Cristo, porque Cristo sí es digno del amor de Dios. Estamos en las manos de Dios, somos su obra maestra, Él nos está transformando y Él ha depositado por medio del Espíritu Santo todo lo que necesitamos para esa transformación, todo lo que necesitamos para vivir una vida agradable delante de Dios, todo lo que necesitamos para experimentar una vida llena de abundancia en cuanto a nuestra relación con Él. Porque como dice su palabra, Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y no estamos hablando de abundancia material, sino una vida que podamos disfrutarla plenamente porque vivimos caminando de la mano con Él, así como lo hicieron sus discípulos cuando Jesús estaba físicamente aquí. Dios está obrando en nosotros todo el tiempo a través del poder del Espíritu Santo. Dios está obrando en tu vida hoy. Dios está obrando en tu vida tal vez a través de este pequeño mensaje, está trayendo consuelo, ánimo o enseñanza nueva tal vez. Dios está obrando en nosotros todo el tiempo. Y no sé, por alguna razón, yo siempre que escucho esto de que Dios está obrando o que Dios obra a través del poder de su palabra, como que siempre lo veo hacia el futuro, como que Él va a obrar o Él me va a transformar. Pero una vez más tenemos que recordar que Dios a través del Espíritu Santo está actuando hoy. En este momento que estás viendo este video, Dios está transformando tu vida, Dios está actuando y Dios está obrando todo el tiempo. La transformación o nuestra transformación en ser cada vez más semejantes a Cristo y reflejar cada vez más el fruto del Espíritu Santo es día a día, a través de conocer su palabra, a través de obedecerlo, a través de creer en fe que realmente el Espíritu Santo tiene poder y nos ha capacitado y nos empodera con todo lo que necesitamos para ser cada vez más como Cristo, para cada vez vivir vidas dignas del amor de Dios, porque estamos en Cristo.